¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. El día de hoy tenemos, o mejor dicho, vamos a continuar el tema relacionado a las etapas del cultivo in vitro. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de la etapa de proliferación y o enraizamiento. Así que amigos, sin más que decir, bienvenidos. Bien, ustedes se han escuchado o se han dado cuenta que he puesto el i slash, vamos a ponerle así, o enraizamiento. ¿Y a qué me refiero? En la mayoría de especies, por no decir en casi todas, normalmente siempre se requiere una etapa de enraizamiento. Sin embargo, hay algunas especies, mejor dicho, las cuales se puede obviar y el enraizamiento se realiza ex vitro, es decir, durante el proceso de aclimatación. Por mencionar un ejemplo muy sencillo y sin ir muy lejos, el tema del arándano. ¿Okay? El arándano lo que requiere es simplemente una etapa de introducción. Proliferación como tal no requiere enraizamiento porque no es necesario. Esta planta, esta especie se enraiza muy bien de manera ex vitro durante el proceso de aclimatación. Sin embargo, por mencionar otro ejemplo, ok, un momento, tenemos acá las especies del género Nepenthes. ¿Okay? Estas puntualmente sí requieren un proceso de enraizamiento. Es decir, la etapa de proliferación como tal, que viene a ser la etapa en la cual buscamos tener la mayor cantidad posible de plantas, ya sea con, digamos, segmentos de microesquejes, ya sea con inducción de brotes propiamente dichos, como es en el caso de las Nepenthes, etcétera, etcétera. Ya si trabajamos con callos, existe una amplia diversidad de opciones las cuales nosotros podemos tener presentes durante esta etapa. ¿Ok? De lo que significa proliferación. Nuestro objetivo en proliferación es tener la mayor cantidad de plantas posibles en el menor tiempo. ¿Sí? Así de simple. Para ello nosotros utilizamos diversos medios. Y nuevamente vamos a repetir lo que se menciona con respecto a la experimentación. Es necesario realizar, una vez que nosotros ya introducimos el explante como tal, comenzar la propagación basal referida propiamente dicha. Como le menciono, por mencionar otro ejemplo, en el caso de, aquí están las Venus. Las Venus, una vez introducidas, nosotros lo que hacemos es propagarlas a nivel de hoja, es decir, retiro una hojita, un esqueje, digamos, de hoja sin ningún problema, y poco a poco va a comenzar a desarrollarse de manera normal, como si fuese un esqueje de hoja, muy similar a lo que viene a ser una begonia, para darnos una idea. En este caso no se requiere un trabajo de enraizamiento, por lo tanto esta planta, por mencionar el ejemplo, simplemente va de etapa de introducción, proliferación y aclimatación con enraizamiento ex vitro. ¿Okay? Esos detalles hay que considerarlos y hay que tener en cuenta para estas etapas. Obviamente no va a ser lo mismo que nosotros proliferemos en estos contenedores, ¿okay? En los vasos tradicionales de cultivo in vitro, un vidrio tradicional y una tapa de metal, ¿okay? A que nosotros realicemos, por ejemplo, en un bioreactor. Ustedes recordarán, ya hemos hecho un video o varios videos relacionados a ese tema, en los cuales el objetivo en el bioreactor es tener una planta en más tiempo, digamos más rápido, ¿ok? Más rápido y más fuerte al proceso de aclimatación. Por mencionar un ejemplo, en este caso el uso de los bioreactores normalmente se recomienda para plantas cuyo enraizamiento es más fácil de manera ex vitro. ¿Okay? En bioreactores nosotros hemos utilizado en arándano, ustedes ya lo recordarán. El tema de las orquídeas también es muy fácil o muy amigable, vamos a decirlo, y llevarlo de esa manera también. Así que va a depender mucho de qué especie nosotros estemos trabajando. En cuanto al tiempo de estas etapas, o sea, subetapas o etapa en general, proliferación y enraizamiento, nuevamente va a depender del tema de la especie. Tomo como ejemplo el caso de la tara. ¿Okay? Se tomó un buen tiempo para el desarrollo de la introducción, proliferación, ¿okay? Como tal. Inducción de yemas para poder tener los explantes adecuados que pasen a enraizamiento y posterior aclimatación. Toda esa etapa de enraizamiento y o aclimatación al final ex vitro lo vamos a desarrollar o lo vamos a ir viendo poco a poco conforme nosotros tengamos experimentos diversos.
es muy importante tener presente de que pues no en todas las especies se va a cumplir al pie de la letra lo que se está mencionando, que sí pasa de aclimatación, de introducción, proliferación, enraizamiento y aclimatación. Muchas especies, como ya les he comentado, que obvian y se puede realizar de manera ex vitro sin ningún problema. Otro detalle que hay que considerar, pues bien, es el tema del dependiendo de qué especie, y en este caso pues le voy a tomar como ejemplo las orquídeas. Estas catrellas que ustedes están viendo están en etapa de proliferación, es decir, ya pasó la introducción, que fue la cápsula, la cual fue introducida, germinaron las semillas y ya poco a poco toca a generar el proceso llamado subcultivos. ¿Okay? Subcultivo no es más que simplemente trasladar las especies. Supongamos en el caso del arándano, voy a realizar un subcultivo, quiere decir que voy a hacer microesquejes de este frasco que tengo acá para otros. Es un primer subcultivo y así sucesivamente conforme se vaya necesitando. En el caso de las orquídeas, que les menciono, tengo el frasquito de aquí, pues bien, el subcultivo, ¿okay?, que es parte de la proliferación, o pues parte de todo este proceso de proliferación, ¿okay?, se realiza con el objetivo de tener, digamos, más espacio para la planta que le permita crecer sin ningún inconveniente y por lo tanto sin la menor cantidad de competencia posible y que pueda avanzar o ganar tiempo, algo que es muy importante en este tipo de procesos. El proceso de subcultivo también nos puede servir para diferenciar etapas. Por ejemplo, nosotros ya hemos realizado la proliferación de nepentes, ¿ok?, y vamos a pasar a un subcultivo de enraizamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a retirar las plantas que yo considere pues adecuadas o que ya tengan buen tamaño para inducirlas a enraizamiento por 2 o 3 semanas. Eso es algo también característico en el proceso de enraizamiento. No es un tiempo muy largo. Proliferación suele ser la etapa de mayor duración. Y nosotros introducimos pues por mencionar el ejemplo de las orquídeas, ¿no? Las cápsulas se introducen en un día prácticamente y a los 5 o 6 días ya sabes si se contaminó o no. ¿Okay? De allí ya viene la parte de los subcultivos y la proliferación como tal, ¿ya? Que es lo que dura más. Estamos hablando de que dura desde 5, 6, 7, 8 meses, ¿okay?, a más hasta el proceso de aclimatación. En cambio aquí en las nepentes, por mencionar un ejemplo que suele repetirse en la mayoría de especies, pues la proliferación ocupa un muy buen porcentaje de lo que se refiere al tiempo y de ahí recién una ligera inducción, suele ser 2 semanas, 3 semanas, en algunos casos hasta días, ¿okay?, va a depender de la especie, de los experimentos que ustedes hayan realizado, ¿okay?, como para inducir el proceso de enraizamiento para posterior aclimatación. Muy bien amigos, espero que este videito les haya servido mucho, ¿okay?, en cuanto a la segunda etapa del cultivo in vitro. Si tienen alguna consulta, duda o si les gustó, pues simplemente regálenos un like, con ello será más que suficiente. Así que amigos, sin más que decir, nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.